Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Sapotegmas y yo soy Román Alboix. En este programa vamos a ver la retórica romana, que no es la común que se suele hablar pues por norma general. De todas formas, eso lo explicaré a lo largo del programa. He intentado dividirlo en varias partes para que sea algo más ameno, pero ya indico que este va a ser un vídeo bastante denso. En fin, sin más, vamos a por ello. La retórica es la parte del trivium, es decir, gramática, lógica y retórica, que se dedica al arte del control mental. La retórica se traza hasta el principio de los días. Con la retórica aprendemos un conjunto de herramientas para la comunicación efectiva, externalizar nuestros sentimientos y convencer a otros de la verdad tal como nosotros la entendemos. Aparte de aprender a expresarnos bien, también podremos observar el uso de la retórica en aquellos que le dan forma al mundo: políticos, telediarios, jefes y directivos de empresa, gurús de autoayuda, líderes religiosos, estudiosos, conspiradores y conspiracionistas, activistas también, y en fin, todo aquello que tenemos que tragar por la televisión. Con esto no se pretende implantar el cinismo, sino un escepticismo que nos ayudará a comprender el intrincado panorama de la comunicación moderna. El escepticismo es un ingrediente vital para poder libre pensar, algo que no está muy de moda en estos últimos días. El trivium al completo es una cámara de descontaminación del mundo moderno que trata de envenenar nuestra mente. La retórica la podemos dividir en varias subcategorías. Incluso existen estudios solo para esto, para las categorías. Aquí doy 4 subcategorías de retórica. El retórico habilidoso usará las 4 sin poner en importancia una más que otra. De hecho, son como los 4 humores en el cuerpo del hombre, que están en proporción, o al menos lo deberían estar, para el bien de la salud. Así que empecemos con las figuras. El logos: palabra, discurso o razón. El logos comprime el uso de ideas lógicas para apelar a la razón de la propia audiencia. Si soy razonable y hablo razonablemente y tú eres razonable, el intercambio de ideas, y espero que de la verdad también me refiero, se convierta en el armonioso fluir de la información. El pathos: sufrir o tener la experiencia. Esto es lo que la gente llama actuar. Se busca una reacción emocional o una respuesta emocional a lo que estemos diciendo. El tono, la expresión facial, gestos de las manos, énfasis, pausas dramáticas, etc. Todo esto contribuye al pathos de una charla y de la simpatía del que escucha. Ethos: carácter, costumbre o hábito. Se fundamenta en la credibilidad y moral del carácter del que habla. Hay que apelar a los principios morales que guían y caracterizan a una comunidad o ideología. Con ethos se intenta establecer confianza a través de la integridad y autoridad del que habla y a través de la habilidad del que habla para razonar con una audiencia dada y que ésta sabe que es correcto. El kairos: el tiempo apropiado, el momento oportuno. Apelar al momento correcto en el lugar correcto para apuntar un argumento, una palabra de sabiduría o una muestra de capacidad retórica. En herrería, en alquimia, se diría que es golpear el hierro cuando está caliente, o en términos más vulgares, rematar a un hombre cuando está caído. Es la capacidad entrenable de hacer resonar un mensaje justo cuando es apropiado hacerlo,
para que cale hondo y quede en la audiencia. Este punto es muy complicado porque es circunstancial. El que habla debe reconocer cuándo es el momento justo y aprovechar ese segundo para soltar el kabum de la forma más efectiva. Bien, a partir de aquí tomamos una forma más profunda de analizar la retórica, con las explicaciones del holandés A.D. Lehmann. Era un latinista que trabajó la retórica romana en su obra Orationis Ratio, lo que podríamos llamar la teoría y práctica de la retórica hermética, publicado en 1963. Lehmann se basó en la retórica Ad Harenium, una obra del siglo I después de Cristo sobre el arte de hablar y la comunicación en general en su época. Obras como esta del siglo I después de Cristo toman su fundamento en la tradición griega, por ejemplo de Demóstenes, que era un orador y político ateniense. Por eso todas las palabras técnicas están en griego. La retórica era una ciencia en las antiguas democracias y repúblicas, ya que el principio de estos sistemas políticos era sobre persuadir a los demás para que te voten, y las cosas han cambiado poco. Es también el lenguaje del mago, tanto para persuadir espíritus como para persuadir personas, es decir, para la manipulación y el control mental. Aunque no es única de Occidente, los griegos y los romanos son los responsables de establecer los cánones de estilo que podemos utilizar aquí y en el resto del mundo. Podemos considerar que la retórica greco-romana es el ADN de la comunicación tal cual la conocemos. Hoy en día lo que encontramos convincente, eufónico o placentero al oído viene directamente de estos antiguos retóricos. En la obra se destacan más de 200 figuras retóricas y es obvio que sería tedioso para mí y para vosotros ir una a una. Sin embargo, sí que puedo avivar el interés para que, con las herramientas dadas, aprendamos a escuchar y decir, a reconocer el uso de estas técnicas y a utilizarlas en nuestro favor. Desde círculos de élite de debate, la propaganda política, los think tanks, etc., conocen estas herramientas y las utilizan para dar forma al mundo, como ya decía. Y llevan haciendo esto siglos. La forma de escapar de la manipulación es yendo a través de ella con sus propias herramientas. De poco le vale al granjero identificar al topo si no sabe las costumbres de éste para engañarlo y atraparlo. La media presenta sus productos como una basura abrillantada. Con la retórica tapamos ese brillo para que la basura salga a la luz. Sigue siendo basura por muy elocuentemente que esté presentada, así que continuemos viendo más figuras. La anáfora, usada en arengas y en poesía, deriva del griego ana, arriba, y fero, transportar. Es la repetición de una palabra o frase al principio de las cláusulas. Esta repetición crea ritmo y paralelismo que amplifica al impacto del mensaje. Además, esta repetición ayuda a la memoria y remueve las emociones, una herramienta para persuadir, inspirar y motivar. Por ejemplo, el discurso más famoso de Martin Luther King, aquel de I have a dream, yo tengo un sueño, en el que dice la frase esta hasta 8 veces. Shakespeare también la utilizaría en la vida y muerte del rey John, alrededor de los 1590, y publicada en el 1623, en la que dice Mad Walls, Mad Kings, Mad Composition. Mundo loco, reyes locos y composición loca. William Blake, en el poema London, también la utilizará con la palabra every y dice así:
In every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind-forged menaces I hear. Que viene a decir algo así como: en cada lloro de cada hombre, en cada lloro de miedo de cada infante, en cada voz y en cada prohibición la mente forja amenazas que yo escucho. El clímax es la escalera retórica de ideas ascendentes, es decir, repetir palabras que dan la sensación de subir escalones, que además es lo que significa clímax en griego, una escalera. En esta figura, cada palabra nos lleva un paso más alto que la anterior, creando intensidad y concentración en la palabra de quien habla. Es fácil encontrarlas en anuncios para crear falsas dicotomías y luego poniendo la atención en el lado por el que te quieren llevar. Uno de los ejemplos más claros de esto lo encontramos en la propia Biblia, en Corintios 13:13, que dice así: ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Otro ejemplo la tenemos en la Declaración de Independencia americana, que viene a decir así: They are endowed by their creators with certain unalienable rights, and among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Esto viene a querer decir algo así como: ellos están dotados por el Creador con ciertos derechos inalienables, y entre estos están la vida, la libertad y la persecución o el seguir la libertad. De tal forma, en cada paso de esta frase de la Declaración de Independencia americana, tenemos que life, vida, liberty, libertad, nos conduce irremediablemente a la happiness, a la felicidad, que es el punto importante del argumento. Tanto en la cita de Paulo de Tarso, en la de Corintios que hemos visto, como en la Declaración de Independencia, el último término es el mejor. Y esta figura de retórica la podemos expresar en términos matemáticos así como la veis en la pantalla. Sea Z el amor o la persecución de la felicidad, en los ejemplos dados. Esta figura retórica hace uso del resbaladizo juicio de valores que además son arbitrarios según quien habla. Al igual que usa de forma ascendente, también se usa de manera descendente. Así, el que recibe el mensaje entiende que A es lo menos malo, B es lo peor y que C es lo peor en el caso de que lo usemos de manera descendente. Y esto se llama anticlímax. Tanto la una como la otra lo que hace es dictar los valores deseados por el interlocutor en el oyente. Antítesis. El arte del contraste que se vale de las yuxtaposiciones para reflejar algo en vívidos colores. Jean-Jacques Grandville diría algo así como: si la juventud supiera, si la vejez pudiera. Este es uno de los grandes ejemplos, pero el ejemplo más actual y más famoso que tenemos es el del astronauta Armstrong, cuando dice: One small step for a man, but a giant step for mankind. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Estos serían ejemplos de antítesis. El uso de dilemas presentados para favorecer el discurso del que habla. Se suele presentar como antítesis de forma directa y es usado en discurso político para generar atención, aprobación y discordia con el enemigo. Por ejemplo, Richard Nixon en su discurso inaugural diría algo así: nos encontramos ricos en bienes, pero pobres de espíritu, alcanzando con precisión la luna, pero cayendo en discordia en la tierra. Estamos atrapados en la guerra queriendo la paz, separados por la división queriendo unidad. La siguiente figura retórica es Parison.
Dos frases se reflejan la una en la otra, creando una sensación placentera para el cerebro. Nos vale el mismo ejemplo que en antítesis, ya que estructuralmente encaja con los dos. Si la juventud supiera, si la vejez pudiera. Otro ejemplo es con el comienzo de la historia de Dos ciudades de Charles Dickens, que diría algo así: It was the best of times, it was the worst of times. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Esta estructura no tiene por qué llevar a la manipulación en sí, como la antítesis o clímax, pero aporta una proporción pitagórica y equilibrio al conjunto del mensaje. Relaja la atención del que escucha para luego poder efectuar todo tipo de manipulación. También se puede usar para cerrar un discurso, ya sea largo o corto, para que el oyente quede con una buena sensación. La forma más usada es para hacer eslogans que quedan grabados en la mente. Lo que ves es lo que tienes. Por ejemplo, un notable uso de esta figura retórica la encontramos en el discurso inaugural también de John F. Kennedy, que venía a decir así: Let every nation know whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, or oppose any foe, in order to assure the survival and success of liberty. Bien, esto lo que quiere decir es, en cada nación, deja conocer a cada nación si nos desea bien o mal. Nosotros deberemos pagar cualquier precio, cargar cualquier carga, encontrar cualquier dificultad, soportar cualquier amigo u oponerse a cualquier enemigo, en orden de asegurar la sobrevivencia o la supervivencia y el éxito de la libertad. El quiasmus. Esta técnica, también usada por Kennedy, toma su nombre de la letra griega G, pronunciada ki. La etimología es importante aquí porque refleja el patrón cruzado de esta figura retórica. En quiasmus, la estructura de dos o más oraciones está reflejada e invertida, como en una X. Como decía, es una estructura preferida por Kennedy y de él tomó el ejemplo que sigue. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué es lo que puedes hacer tú por tu país. También lo encontramos en Shakespeare cuando dice fair is full and full is fair. Lo justo es injusto y lo injusto es justo. Lord Byron escribiría pleasure is a sin and sometimes sin is a pleasure. El placer es un pecado y algunas veces el pecado es un placer. Es obvio que todo lo visto aquí no se usaba ni se usa de forma aislada, como ya decía al principio, sino que se componen juntas y ordenadas de la mejor manera para que den el mejor resultado. Lo óptimo es componer una sinfonía de figuras retóricas que transforman la experiencia del oyente en la apreciación de una forma de arte completa. Así, él mismo analizará y absorberá el mensaje sin darse cuenta de que es un mensaje en sí mismo, que es lo que queremos, exactamente como esas melodías que de repente llegan a la cabeza y no se pueden salir. Pero esto no es tan evidente como una melodía, sino que son frases estructuradas que se fusionan con nuestras ideas, las impregnan y las hacen propias. El fin del discurso es que el oyente haga propio lo que nosotros queremos. Una obra clásica de estudio de este compendio de estructuras retóricas es una famosa oración atribuida a San Francisco de Asís. Y es que en esta oración hasta la autoría es manipulación, ya que no fue escrita por sino que fue publicada en una revista cristiana francesa llamado La Clochette, que viene a querer decir la pequeña campana o la campanilla.
en 1912, cuando Francisco de Asís habría vivido entre el 1182 y el 1226. De cualquier forma, la oración dice así, y os la dicto. Señor, hazme instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo lleve amor. Donde está lo malo, yo lleve el espíritu del perdón. Donde hay discordia, yo lleve armonía. Donde hay error, yo lleve la verdad. Donde hay duda, yo lleve la fe. Donde hay desesperación, yo lleve la esperanza. Donde hay sombras, yo lleve la luz. Donde hay tristeza, yo lleve felicidad, Señor. Permíteme que yo pueda confortar más que ser confortado, de entender más que yo sea comprendido, amar más que yo sea amado, porque es en el perdón propio que uno se encuentra. Es por perdonar que uno es perdonado, es por morir que uno se despierta en la vida eterna. En esta oración, la repetición enfatiza los contrastes, figuras cruzadas y reflejadas, haciendo el mensaje mucho más memorable y poderoso. Una sola frase sacada de este texto, pues evidentemente es ñoña y rancia. Sin embargo, en conjunto llega a calar en el oyente. De hecho, de forma general, no es necesario ser cristiano ni creyente para admitir que este es un mensaje positivo. Tal cual pasa, por ejemplo, con los gurús de autoayuda, que su mensaje no necesita ser creído, pero está en los estándares de cualquier persona de aquello que entendemos por bueno, lo que no quiere decir que lo sea. Y continuamos con más figuras. El isocolón es una figura relativa a Parison, ya que requiere que las oraciones reflejen unas a otras, pero no solo en estructuras, sino también en el conteo de sílabas, dando lugar a un balance aún más completo y una armonía aún más apetecible al oído. Un ejemplo lo podemos sacar del poeta inglés Alexander Pope, y viene a decir así: To err is human, to forgive is divine. Lo que significa que errar es humano y perdonar es divino. Es igual en tono, sentimiento y ritmo. Como estas estructuras provienen del griego y el latín, algunas solo valen en estas lenguas o en lenguas romances, como el, homoioptotón. Homoioptotón y el homoioteleutón, porque funcionan con palabras con finales coincidentes en sílabas o que se pueden enlazar al final de una con el principio de otra. Y esto es algo que generalmente es bastante complicado en las lenguas germanas, pero en las lenguas romances sí tenemos esa coincidencia más a menudo. Uno de los ejemplos viene del Sátiras de Juvenal y dice así en latín: O fortunatam natam me consule Romam, oh Roma afortunada de haber nacido bajo mi consulado. Este tipo de estructuras no son imposibles en las lenguas germanas, como digo, como el inglés o el holandés, pero desde luego son extraños. De hecho, en holandés tenemos un ejemplo de esto, que es la primera frase que todo el mundo aprende cuando va allí y que no voy a traducir. Si queréis os la buscáis vosotros. Lekker neuken op de koken. La aliteración. Curiosamente, la aliteración era considerada una torpeza entre los retóricos griegos, pero los romanos la rescataron como una herramienta primaria de sus discursos. Es por esto que la tomamos del latín la palabra aliteración y no del griego como en los ejemplos anteriores y siguientes. El ejemplo lo tenemos de Quinto Enio en Anales y dice así: O tite tute tati tipi tanta tirane tulisti. Oh Tito Tacio tirano, tú mismo te produjiste tan terribles desgracias. Es obvio que esta figura se debe al sonido de las consonantes iguales cercanas entre sí. Un ejemplo más actual y conocido es el de una frase de Les Luciers, que estoy seguro que los conocéis, que era un recurso común en sus shows y dice así:
Cultivarán las flores de todos los colores, la livida, lavanda, caléndula y el libido alelí. Pero la literación tiene una importancia y lugar principal en nuestra sociedad. Y os lo voy a mostrar, en vez de explicároslo, con unos ejemplos. TikTok, Dunkin' Donuts, PayPal, Lululemon, BlackBerry, Tonka Toys, Fitbit, Best Buy, Coca-Cola, American Apparel, TED Talk, Tetley Teas, Kit Kat, Chuck E. Cheese, Bed Bath & Beyond, Krispy Kreme, Weight Watchers, Tater Tots, Tic Tac. Podemos decir que la literación es el conjurar del capitalismo moderno para manipularnos. Recuerdo que los griegos lo consideraban chabacano hace unos 2 milenios. Quizá eso diga mucho de nuestra sociedad. La siguiente figura es la paranomasia. Es una palabra técnica para los juegos de palabras que aprovechan sonidos similares, que seguramente por separado no tendrían sentido, pero bien introducidos pueden relajar al oyente, confiarlo sin hacer que pierda la atención de lo que el orador tiene interés que sea. Y así vemos los siguientes ejemplos. El erizo se eriza, se riza de risa. Esto sería de Octavio Paz en su obra Trabajos de poeta. La filósofa argentina Alejandra Pizarnik tiene el siguiente. Es muro, es mero muro, es mudo, mira, muere. Es evidente el gran número de juegos de palabras que esto ocupa. Sin embargo, la panaromasia es una figura de gran importancia por sus profundas raíces en la evolución del lenguaje, como por ejemplo el sumerio cuneiforme o los jeroglíficos egipcios, como símbolos que se podían escribir para comunicarse. Gracias a la comunicación tenemos civilización. Quiero decir, para entendernos, que un juego de palabras se requiere 2 cosas: la capacidad para entenderlo de forma cognitiva y el lenguaje establecido por una comunidad. Además, el que hace la broma y el que escucha deben ser capaces de entender 2 significados a la vez. Asimismo, indica la capacidad de comprensión de un lenguaje entre personas, y esto es muy útil para extranjeros también, que intentan integrarse en un nuevo país, que es otro método civilizatorio también. Y aquí venía la frase que yo decía antes en holandés, Lekker neuken van de koken, que es la primera frase que todo el mundo aprende en holandés porque es súper fácil de recordar. Dentro de esta figura o estructura retórica de paranomasia podemos incluir también la figura etimológica. Es una paranomasia que utiliza la etimología y requiere la comprensión del origen de la palabra a través de sus diferentes lenguajes. Así, por ejemplo, en Romanos 1:25 encontramos el siguiente texto. Aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. En este texto, Pablo juega con el origen etimológico de creador y criatura. Tener en cuenta que aparte de que evidentemente comparten el origen etimológico, el sufijo creo o el prefijo creo significa yo hago, yo construyo. En el libro acerca de los 6 principios de las cosas de Hermes Trismegisto encontramos otra línea que viene a significar lo mismo. Lo que pasa que aquí sí requiere un poco más de explicación, a ver si me hago de comprender. La naturaleza es una certeza universal y especial vigor nacido de la causa y la razón, primero nacido en el cielo. Esto originalmente estaba escrito en latín. Tenemos que natura y naturaleza es natura en latín, es decir, natura, tanto natura como naturaleza se escribía en natura en latín, que comparten la etimología con nacido, que también es del latín nascens y nascitur,
que son las dos palabras que usa en el original, siendo nacido y nacido respectivamente. Es obvio que al traducirlo pues pierde un poco del sentido del mensaje original. Polioptotón. La podemos considerar una variedad de elecciones y se trata de repetir una palabra en una variedad de formas y casos. Esta es otra de las estructuras que funciona mejor en latín y lenguas romances que en inglés o cualquiera de las lenguas germanas. Justiniano, en su obra jurídica Digesto, viene a decir así: Vim vi repellere licet, es lícito repeler la violencia con violencia. En este caso, vim es violencia ya hecha, digamos el daño hecho o que justo se va a hacer. Y vi es el acto de ejercer violencia en cualquier momento. También se puede traducir por fuerza en ambos casos. Federico García Lorca tendría el romance de la Guardia Civil, de Española, que viene a decir así: Cuando llegaba la noche, noche que noche nochera, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Es importante esta figura que tiende a sonar divertida porque en su mensaje puede haber mensajes que pretenden adoctrinarnos. La mente baja la guardia cuando encuentra algún tipo de truco, enfocándose más en desentrañar el juego que el mensaje, que simplemente queda sintetizado para cuando ya lo tenemos, y eso ocurre en una fracción de segundo. El zeugma. Zeugma significa en griego yugo, y además yugo está relacionado etimológicamente con la palabra en sánscrito yoga y con el verbo latín jungo, que da lugar a juntar en español o join en inglés. La figura retórica que trato ahora es más bien una estrategia que debe combinar ser conciso y sustancial. Se vale de usar un verbo para reflejar varias ideas en una oración. También puede ser un adjetivo para varios sustantivos. Un ejemplo lo tenemos en el Éxodo 20:18. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo se mantenían a distancia. En este texto, la palabra percibir o ver, según vuestra versión, se vale de este zeugma. Otro ejemplo tenemos en el Quijote de Miguel de Cervantes, que viene a decir así: frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. En este caso, la palabra era, del verbo ser, nos indica varias cosas que en realidad poco tienen que ver entre sí, pero nos ayudan a percibir al personaje. Del zeugma desciende también la silepsis, para introducir un elemento de ironía o humor cuando usando una sola palabra en dos diferentes contextos en la misma oración. Una frase de este tipo sería: ¿debería manchar una doncella su honor o su vestido? En Star Trek encontramos la frase: eres libre de ejecutar tus leyes o tus ciudadanos como mejor te venga. Es importante entender que para el retórico la perfección no es cuando no hay más que añadir, sino cuando no hay más que quitar. La anadiplosis, el arte de repetir una palabra dos veces, especialmente para incrementar la sensación de seriedad, también para la pena, la alegría, lo grande y lo pequeño. Dylan Thomas, el poeta inglés, diría así: furia, furia contra la muerte de la luz. Parecida a la anáfora, la anadiplosis pretende crear una cadena de pensamientos, enganchar ideas en un flujo continuo. Es desde luego el preferido del orador, cuya especialidad es
estirar de las emociones y manejarlas como hilos para hacer de su oyente una marioneta emocional sin razón, capaz de tragar cualquier barrabasada que diga antes o después. Por eso lo vamos a encontrar tanto en política. Los más entrenados harán una figura en la que la última palabra de una frase es la que da comienzo a la siguiente, como la frase de Yoda en la Guerra de las Galaxias. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. También encontramos otro ejemplo de esto en Romanos 5, 3 y 5. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En este ejemplo es obvio. La siguiente figura sería la sinonimia. La etimología, que viene del griego, indica sin, juntos, y nimia, nombres. Es una tautología, es decir, repetición de un pensamiento usando palabras cercanas entre sí, y es decir, que no avanza en información, es simplemente confirmación de lo que se está diciendo. En retórica se utiliza para añadir fuerza o interés intelectual o claridad supuesta. Un ejemplo lo tenemos en Julio César de Shakespeare, y dice así: You blocks, you stones, you worse than senseless things. Vosotros bloques, vosotros piedras, sois peores que las cosas insensibles. En este caso se pretende remarcar el sentimiento de inutilidad, pero con diferentes grados de intensidad. Otro ejemplo de Miguel de Cervantes en el fragmento del Cerco de Numancia dice así: Pérfidos, desleales, feméntidos, crueles, revoltosos tiranos, cobardes, codiciosos, malnacidos, pertinaces, feroces y villanos, adúlteros, infames, conocidos por de industriosas más cobardes manos. La antimetábole. Repetir una o varias frases en reverso para crear un efecto espejo de lo que decimos. Un ejemplo de esto también lo encontramos en la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Y esto os va a sonar mucho. Lo que está arriba es como lo que está abajo y lo que está abajo es como lo que está arriba. Cuando aplicamos esto, las oraciones se revelan mostrando un sentido profundo que permanecería oculto o irrelevante si la dejáramos en su forma simple. Otro ejemplo lo tenemos en un proverbio latino que seguro que lo vais a conocer también una vez lo traduzca. Esse oporte tut vivas non vivere ut edas. Debes comer para vivir, no vivir para comer. En ocasiones puede encontrarse en forma de quiasmus también, que ya la hemos visto. Y ponemos el mismo ejemplo que pusimos para eso de Kennedy. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Y del Señor de los Anillos, de Tolkien, tenemos otro ejemplo de esto. Muchos de los que viven merecen morir y muchos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el final de todos los caminos. La segunda figura es el etmesis, que deriva de la palabra griega cortar. Se trata de cortar una palabra e insertar otra palabra en medio para enfatizar. Y esto, al contrario que otras figuras eran más fáciles en lenguas romances, en este caso es algo que encontramos muy comúnmente en inglés. Unfucking believable. A whole nother. Etmesis añade fuerza y dramatismo a las frases. El praeteritio.
muy usada por los políticos en debates. Es el acto de enfatizar un punto escogiendo no mencionarlo. No voy a hablar de esto, pero es bien conocido que ese es uno de los métodos que se usan, es un método muy efectivo, pero que deja en mal lugar al hablante también por considerarle falso. Bien usado puede ser una poderosa herramienta para dirigir la atención a donde el que habla desea. Por ejemplo, lo encontramos en Procaelio de Cicerón, donde él mismo lo usa para quitar la atención de lo que hizo su cliente y llevar el foco de atención a otros sucesos. Esto lo hace constantemente, ganando tiempo y capacidad de limpiar la imagen de su cliente. En este sentido es usado por partidos políticos con tramas, por ejemplo, de corrupción, generalmente ayudados por los medios de comunicación como megáfonos. Incluso puede magnificar faltas del enemigo, aunque las propias sean escandalosas. Metáfora, alegoría e ironía, que como estamos familiarizados con ellos, no es necesario que las mencione. La onomatopeya. La onomatopeya no es solo para imitar sonidos, sino para frases y palabras fabricadas que carecen de sentido en el diccionario, pero en el contexto encajan sin explicación. Por ejemplo, y esto os va a sonar mucho... Hay una palabra muy buena que lo describe. ¿No es cierto, Bert? Anda, dísela. De acuerdo. Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. Es necesario entender que la palabra es al mismo tiempo una herramienta de clarificación y un velo para ocultar lo que queremos. Por tanto, la utilización de este método podría llevar a que algunos duden de nuestro discurso si no lo usamos apropiadamente. De hecho, es necesario cuestionar a todo aquel que utilice este y otros métodos de ocultación porque probablemente ande escondiendo algo o simplemente no sea capaz de hablar correctamente y entonces estamos ante un completo idiota. La metonimia. Llamar a algo por una palabra asociada con esta cosa. Tomar una copa, ganarse un sustento, jurar la bandera, pagarla con la visa, o decir que, por ejemplo, la pluma mejor de la literatura española es Cervantes. Lacan diría que la metonimia es un proceso psicológico, una forma de manifestar el subconsciente. Así funcionaría con una persona que rompe con su pareja de forma abrupta y de repente comienza a odiar a la banda preferida de su novia. La autonomasia. Antonomasia es llamar a una persona por una frase que dice algo sobre la misma. Por ejemplo, el corrupto Pedro Sánchez, la ladrona Cristina Kirchner, der Führer para referirse a Hitler o el caudillo para referirse a Franco. También el hidalgo caballero, que refiriéndose al Quijote, que además hidalgo es a la vez antonomasia en sí misma, hijo de alguien, y onomatopeya, porque es una palabra hecha aunque ya está naturalizada. Estas marcas compuestas en personas denotan aquello que queremos resaltar. De la misma, con esto podemos crear figuras malditas o especiales a nuestra conveniencia. Además, también se puede aplicar a colectivos, por ejemplo, perro flauta, pelo brócoli, LGTBIQ+, que esto además sería también onomatopeya, y facha o fascista, de lo que os he estado hablando en los programas de la serie que estoy haciendo. Así podemos afectar a la reputación de un individuo o de un colectivo cuando tenemos un grupo de seguidores que acepte nuestra palabra como la verdad. ¿Cómo la acepta como la verdad? Pues con el uso de todas las figuras retóricas. Es por tanto fácil encontrar ejemplos en periódicos y telediarios y con esto podemos saber quién los subvenciona y a dónde están los centros de poder. La hipérbole.
La raíz griega significa algo así como tirar para allá algo. Así lo tomamos como una exageración. Se suele usar en énfasis y humor y puede ser confuso cuando usado seriamente. El peligro es porque hace que el que escucha tome decisiones en base a información exagerada o minimizada. Es trabajo de uno mismo el discernir bajo el velo qué se nos trata de decir en realidad y dónde yace la verdad. Hasta aquí las figuras retóricas. Es bueno aprenderlas bien, reconocerlas y usarlas porque el retórico es el mago que crea los espejismos. Pone objetos donde no los hay y los quita donde están para su propio bien. Sócrates odiaba a los sofistas, pero no por quienes eran, sino porque eran retóricos que utilizaban el lenguaje para dirigir a la masa aborregada a donde ellos deseaban. De los sofistas nacen los políticos, pero Sócrates prefería educar a la gente y que tuviera estas mismas herramientas y defenderse de estos sofistas charlatanes. A día de hoy ocurre lo mismo con la política y la media, inseparables, tratan de engañarnos constantemente y nosotros tenemos que estar constantemente chequeando qué nos cuentan. La propaganda está en todos lados, en películas, música, redes sociales, YouTube, pintura, etc. Todo con el fin de que unos pocos que le dan forma al mundo, que está en contra de la justicia natural, los valores esenciales y el sentido común. Esta propaganda utiliza estas figuras y por eso debemos conocerlas. En el medievo se le llamaban artes liberales. Se trataban de 7 disciplinas que pertenecían al trivium y al quadrium, representadas por figuras femeninas. El trivium, en latín, 3 caminos, agrupaba las artes retóricas, las que hemos visto. Gramatita loquitur, lengua, retórica, verba colorat, dialéctica, ratio, es la razón, y dialéctica vera dolcet, tropos, que son las figuras. El quadrium, los 4 caminos, son las disciplinas en relación con las matemáticas. Platón ya los da en la República como una manera iniciática y se remonta a Sumeria y Egipto, que sepamos que eran necesarias para ser alguien influyente, un filósofo que llamasen los griegos o un magi que dijeran los sumerios. Estas 4 referentes a la matemática eran ars numerat, que sería la aritmética, la geografía ponderat, la geometría, y astronomía colit astra, astronomía. También estaba considerada como última la música. Las artes liberales son esenciales para ser parte de cualquier orden iniciática, ya sea la masonería, la Oto o la alfa, beta, gamma, delta, epsilon, sigma o cualquiera de los nidos masones de las universidades americanas con el sobrenombre de sociedades de honor. En principio, el conocimiento fue oral, de discípulo a maestro, luego escrito en simbología alquímica y cabalística, y en nuestros días es secreto solo para unos pocos. Pero ya diría Paracelso que el saber no está almacenado en un solo sitio, sino disperso por sobre toda la tierra. Por eso este vídeo es necesario, para aquel que quiera buscar y conocer y lo encuentre y tenga las herramientas, estas herramientas retóricas. Durante la Edad Media y el Renacimiento, las artes liberales se transmitían a través de los grimorios. Así Eliphas Levi, Aleister Crowley o Yeats decían haberlo obtenido, y eso es cierto en parte, y hasta aquí se puede decir. Lo cierto es que para convertirse en un mago es necesario expresarse como tal. Si este vídeo veo que tiene interés, que resulta en cierto interés, haré una segunda parte sobre las artes liberales centradas en las matemáticas. Así, pero por ahora
Me despido de vosotros, dadle a like y compartid y comentad, sobre todo comentad, y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!